Vale. Bueno, si quieres empezamos contando un poco, bueno, no sé si los que estáis aquí nos estáis escuchando bien, supongo que sí. Sí, no, bueno. Si Sí, alguno... sí, se os escucha perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, lo ideal yo creo que sería que nos fuerais haciendo preguntas un poco de las dudas que tenéis. Si queréis, bueno, damos un poco nuestra mini visión de lo que es la nefro y a ver si así os vais animando y nos hacéis cualquier pregunta que yo que sé, que supongo que tenéis muchas dudas, que ahora es un momento un poco difícil y crucial. O sea, aquí ya vamos viendo. Yo si queréis, empezamos un poco contando lo que es la especialidad cada una. Bueno, yo ya he dicho, yo soy R4, yo estoy acabando ya, me quedan 2 semanas y he hecho la residencia en la Puigverd de nefro y supongo que si estáis aquí es porque os interesa la nefro y que tenéis algunas dudas como todos supongo a la hora de elegir yo hace 4 años tuvimos que elegir, ¿no? Y bueno, supongo que todos habéis oído hablar de la nefrología, por eso estáis aquí, pero bueno, la nefrología para mí es una especialidad muy médica. Supongo que os gustan las médicas, los que estáis aquí. Y es una especialidad súper amplia que de hecho muchas veces es muy desconocida, que toca muchos palos y eso está muy bien porque es como un poco una medicina interna para mi gusto mejorada. Y entonces es una especialidad súper completa. Yo desde luego a día de hoy que acaban 2 semanas, pese a que la residencia es dura, la volvería a coger sin ninguna duda. Entonces, bueno, si queréis ir haciendo preguntas y os vamos comentando un poco nuestra opinión. Y Eulalia, no sé si quieres decir tú algo de lo que es la nefro y vamos cogiendo Eh, un poco en materia. No mm, sé. Bueno, jo, si us hagués de dir, crec que la nefro té, a part de tenir les avantatges de que és una medicina interna, però que té unes tècniques molt específiques i que fa els nefròlegs molt necessaris i imprescindibles per molts pacients. Només un nefròleg pot pautar una diàlisi, pot diagnosticar un fracàs renal que requereixi una biòpsia, podem fer coses més intervencionistes com posar catèters, podem fer ecografies, és a dir, que és una medicina interna però que té una part molt específica i requereix un coneixement molt, molt concret, a part de tenir doncs, un coneixement molt general del pacient. No sé, també Sí. penso que té molt, com a avantatge respecte a altres especialitats és que si t'agrada una cosa més aguda o més greu, hi ha una part molt hospitalària amb aquest tipus de pacients, però també hi ha una part molt més de pacient crònic, de seguiment al llarg de molts anys, de seguiment en consultes, que té moltes facetes i que al final, després de la residència, jo suposo que depèn del que més t'agrada, pots encaminar una mica el teu futur a una cosa o una altra, que no de seguida t'encasilles a fer una cosa molt hospitalària o molt ambulatòria des del principi si no tens molt clar que vulguis fer una cosa o l'altra, que és molt flexible i que et permet. Bueno, no sé si estàs d'acord. Sí, sí, totalmente, totalmente. No, sí. Yo os lo he dicho, ¿no? Yo la veo una especialidad súper completa y es verdad que nefro me gustaba ya desde el principio de la carrera, pero yo tuve a la hora de elegir, cuando llegué a un punto como estáis vosotros, yo tuve mis dudas con algunas otras especialidades médicas. A mí también me gustaba cardio, me gustaba endocrino, pero para mí nefro reunía un poco todo, aparte que la fisio de nefro me gustaba mucho, reunía un poco todos los ítems que yo buscaba, ¿no? Es una especialidad muy médica que sí que hay muchas técnicas y luego además hay muchas subespecialidades y eso está bastante bien. Sí, ahora os comentaremos un poco cómo está estructurada la residencia en cada hospital, que cambia, pero un poco, bueno, yo puedo explicar un poco el mío y que le hable un poco del suyo. Y bueno, eso, es una especialidad, sí que es verdad que yo siempre lo digo cuando informo a gente que está interesada y tal, que es una especialidad muy médica que te tiene que gustar el paciente crónico. No, es verdad que vemos también paciente agudo, pero que el grueso es, o sea, igual que cualquier especialidad médica, para qué mentir, porque igual que los cardiólogos ven sus pacientes diabéticos, sus pacientes así más crónicos, nosotros también, pero te tiene que gustar el paciente crónico, aunque tenemos luego nuestra pequeña acción, ¿no? Siempre tienes pues, un susto, un edema agudo de pulmón, fracasos renales agudos y pacientes más graves que a lo mejor o en el ámbito del trasplante que tienes que correr un poquito más. Pero en general es una especialidad bueno, esto, ¿no? Que
en el grueso, las consultas, la diálisis son pacientes bastante crónicos y eso pues está bien, si te gusta, pues lo disfrutas mucho, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta ya, si no, nosotras pues vamos contando un poco. Si queréis, yo, bueno, os explico un poco, os interesa saber cómo está distribuida la residencia, supongo, qué hacéis cada año y todo esto, o cómo. No sé, si queréis conectaros a alguna cámara, si somos pocos, yo creo que sería todo más fluido que nos viéramos todos y hacemos cualquier pregunta. Pero bueno, si no, vamos tirando. No sé si teniu dubtes entre una especialitat o una altra en concret, o voleu diferències, o teniu, no sé, que en el fons vull dir que és per ajudar-vos a vosaltres a escollir si teniu qualsevol dubte, vull dir que nosaltres podem anar fent el rotllo, però... Exacto. Bueno, sí, no, exacto. Bueno, si no, mira, si no, vamos explicando un poco, al menos yo, cómo está estructurada la residencia. Aneu contant, ¿no? Venga, pues vamos. Bueno, al menos donde estoy yo, que es la Puigverd, esto es un poco realmente más para hablar de la nefro en general, porque estamos las dos representando, bueno, somos dos de cada hospital, pero bueno, evidentemente no solamente están estos dos hospitales en Barcelona y siempre os recomendamos que habléis, luego si os interesa la nefro, yo siempre soy partidaria de que se hable que vayáis a conocer cada servicio, ¿no? Porque cada servicio es un mundo. Pero bueno, en general casi todas las rotaciones de nefro están organizadas de forma similar. Nosotros en Puigverd lo hacemos, bueno, rotamos todo por Sant Pau y un poco la idea de R1, por ejemplo, es tocar un poco las especialidades que más en contacto vamos a estar durante toda la residencia, ¿no? Nosotros pues hacemos una rotación de R1, empezamos directamente fuera de servicio y hacemos una rotación de cardiología de 2 meses, hacemos una rotación por endocrino también de 1 mes, rotamos por urgencias, como casi todas las médicos, y hacemos guardias de puertas, que eso sí se hacen, nosotros hacemos 8 meses, pero siempre estamos en puertas al principio, o sea, en urgencias. Y luego hacemos también 2 meses de geriatría, 2 meses de medicina interna, y creo que ya está, ya me pillé un poco lejos, esto es el primer año. Y luego ya a los 8 meses pasas al servicio de nefro y ya empiezas a hacer guardias de mochila bueno, en el servicio, ¿no? Que luego ya si queréis más adelante os hablamos también de lo que son las guardias. Luego posteriormente también de R2 rotas 3 meses por la UCI y haces también guardias de UCI y el resto ya lo haces dentro del servicio de nefrología. Esto es un poco la rotación así por otras especialidades que hacemos. Como ya os he dicho, o sea, tocas un poco, pues, ves mucha cardio en tu planta, endocrino, pues medicina interna, entonces son especialidades que sí o sí tienes que tener un poco de grado de conocimiento, ¿no? Y luego, bueno, dentro de la nefro, no sé si tú hacéis parecido, ¿no? ¿Cómo lo...? Sí, a l'Hospital del Mar és un any de rotació fora del servei. Fem un primer mes d'acollida al servei, el primer mes de residència és al servei de nefro i després la resta, els següents 11 mesos són per fora del servei i és molt similar. Cardio, infeccioses, interna, endocrí, urgències i UCI. I crec que em deixo alguna cosa. I digestiu també passem. Vale. I després tornem ja al servei. És una mica similar. I durant el primer any de residència es fan també guàrdies a urgències, es fan 3 guàrdies a urgències al mes i una guàrdia amb adjunt a nefro ja des de R1, per una mica ja agafar el contacte amb el servei. Vale. Crec que és bastant similar i crec que és una mica la mateixa estructura a la majoria d'hospitals. Bueno, pues nosotros eso, un poco parecido. Y luego ya pasamos por todas las áreas de nefro. Y es lo que decíamos, ¿no? Nefrología yo creo que es un poco una especialidad un poco desconocida porque se toca en la carrera, se toca en el MIR, pero realmente la gente luego pues siempre tiene a la hora de elegir, a mí me da la sensación, yo que sé, cuando he hablado con otra gente que tiene un poco de miedo a escogerla por el desconocimiento o por ejemplo, yo que sé, la diálisis a veces da un poco de miedo en plan, ¿qué es la diálisis? Y bueno, y es bastante completa. Lo bueno de la nefro es que tenemos muchos campos dentro de nefrología. O sea, por un lado está la nefrología clínica, que a mí me gusta mucho, que tocáis, bueno, pues está dentro de nefroclínica está todo el tema de electrolitos, que es muy guay, todo el tema de la planta de fracaso renal, los pacientes desde el principio, hacer todo el diagnóstico diferenciando un fracaso renal agudo, por ejemplo, pues está bastante bien. Y luego todo el tema, por ejemplo, a mí me gusta mucho todo el tema de sistémicas, todo el tema de glomerulares, vasculitis. Bueno, pues hay una variedad de pacientes brutal y todo esto, la verdad es que por eso es una especialidad muy, muy completa. Esto en cuanto a nefroclínica, pero no solamente hay nefroclínica, luego también pues
está toda la parte de diálisis, hay hemodiálisis y diálisis peritoneal, supongo que esto ya lo sabéis, y esto también evidentemente se rota durante la residencia. Cada servicio pues es verdad que tiene un fuerte en algo en concreto, pero bueno, generalmente siempre pasas por hemodiálisis y por peritoneal. Y luego si queréis os explicamos un poco lo que es la diálisis, porque yo la sensación que me ha dado siempre es que es un poco la gente lo que más respeto le tiene a la hora de coger la nefro. Me da a mí la sensación. Entonces no sé si es vuestro caso, pero si alguno tiene alguna duda en concreto que nos pregunte. Luego también está el tema de trasplante, justo los dos hospitales, tanto en el Mar como nosotros somos hospitales que trasplantan, y el mundo de trasplante es otro mundo aparte que una guardia, el organizar el trasplante, lo que es una planta de trasplante con sus complicaciones, con las infecciones, el postquirúrgico, todo esto, la inmunosupresión, también es otro mundo y es bastante interesante en ese sentido. O sea, que por eso os digo que es una especialidad súper amplia y que yo creo que vale la pena desde luego. Y luego, bueno, siempre tienes ya cosas más especialistas, ¿no? Pues gente que estaba especializada en nefropatía diabética o, yo qué sé, en hipertensión y riesgo cardiovascular. No sé, hay bastante ámbito. Y luego el acceso vascular, que ya si os gusta más o menos, pero también es la parte intervencionista, no deja de ser una parte más de nuestra especialidad, que hay gente que cada vez le gusta más, está más metida. Y también si os interesa esto podemos hablaros un poco de esto y si no, pues vamos tirando. No sé. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? No, ¿no? Ah, mira. A ver. Vale, esto es. A lo mejor tú, Leonor, lo tienes más por la mano. Yo Bueno, sí. Yo lo justo tengo un acabo poco ahora verde. y luego te dejo a ti también decir un poco vuestra visión desde allí. A ver, yo creo que es una especialidad que paro no tenemos. O sea, te puede gustar más o menos, pero o sea, yo veo es un poco arma de doble filo o incluso una ventaja lo de los centros de diálisis. Da mucho miedo, pero es verdad que nosotros tenemos la ventaja de que al acabar la residencia o a la hora de buscar trabajo, la opción de irte a un centro de diálisis siempre está. Y eso es así. Te puede gustar más o menos, pero siempre está. Hay salidas en general. Yo acabo ahora y sí que, bueno, pues yo, por ejemplo, ahora voy a empezar mi tesis doctoral y en mi hospital y sí que pues la idea es que me quede por ahí haciendo alguna guardia y tal, pero bueno, en general hay opciones, hay mucho movimiento y yo al menos de gente de otros años o gente de mi alrededor, resis mayores, nunca hemos tenido problema a la hora de conseguir un trabajo. Es verdad que hay momentos en los que hay gente que acaba también un poco en centro de diálisis, pero es una opción y también está muy bien porque, insisto, la hemodiálisis también es un campo que tiene, o sea, que es muy desconocido, pero que tiene partes muy guays. O sea, no solamente el tema del acceso vascular, si te gusta, que da para mucho, sino que la misma hemodiálisis y el tipo de paciente también es bastante, no sé, a mí también me parece bastante interesante. Entonces, bueno, no todo el mundo se dedica a la hemodiálisis, es como ya os he comentado, no solamente está la hemodiálisis en nefro, hay nefrología clínica, evidentemente salir y dedicarte solo a glomerular pues es más complicado, pero siempre te puedes quedar en un hospital trabajando. Está la parte del trasplante renal, que evidentemente también es un mundo, está la parte de diálisis peritoneal, o sea que hay muchas más cosas además de la diálisis dentro de la nefro. Y a nivel de salidas, al menos yo veo que hay mucho movimiento y que no hay problema. Yo, de lo que conozco de mis resis mayores que han ido terminando, todos han podido en mayor o menor medida escoger un poco lo que más les gustaba y algunos han ido a algún centro de diálisis porque así lo querían y otros pues no lo querían y han encontrado otra cosa en otro hospital o en el mismo y al final es un poco decidir qué te gusta y buscar y hay opciones para todo el mundo. Exacto. Vale, Carla nos pregunta si nos da miedo la parte de intervencionismo, si nos seguís recomendando la especialidad. Mira, a mí no me gusta el intervencionismo. A mí tampoco, no mucho. Yo tengo coberres míos o resis pequeños que les encanta todo el tema de poner catéteres o todo el tema de acceso vascular, de hacer mapeo eco. Yo cogí la nefro porque yo era, vamos, clínica, pero clínica, que no me gustaba nada la quirúrgica y a mí el intervencionismo no es la parte que más me gusta. Y para nada, para nada lo veo, o sea, si no te gusta el intervencionismo no pasa nada. Yo creo que también es porque le coges miedo y el momento al final es aprender. Yo creo que una vez aprendes también pues le coges un poco, pues vas saliendo y lo vas haciendo. Pero bueno,
es una cosa buena tener técnicas, pero no para nada. Si no te acaba de gustar, no pasa nada, por lo menos a mí no es algo que me fascine. Y yo estoy acabando y la volvería a hacer. No sé tú, Mm. Eulalia, qué opinas de esto. Sí, yo creo que es una parte más que está bien y hay gente que le encanta y le encanta y hay gente que le gusta menos. También es muy variado, es de poner catéteres, pues biopsias, ecografía y al final pues a uno le gusta más una cosa u otra, pero es algo útil que aprendemos y que está bien, pero que si no te gusta, pues ya está, no tiene más. La nefro es muchísimo más que esto es una parte y hay gente que le encanta y está súper bien y gente que no tanto y pues como a alguien le gusta más o menos la diálisis o más o menos el trasplante. Creo que no tiene que ser un inconveniente para escoger la especialidad en absoluto. Creo que sería un problema si no te gustara el paciente crónico, sería un problema si no te gustaba la relación médico-paciente o la fisiopatología, pero esto en Mm, absoluto. totalmente. Vale, bueno, Julia pregunta cómo son las guardias y si las libramos. Bueno, esto depende un poco de cada hospital. Las guardias de nefro pueden ser o tranquilas o muy movidas, al menos en mi hospital. No hay Nosotros mucho término medio. no. Y es un poco, depende del gafe que heredes cuando entres de resi pequeño. Pero en mi hospital, por ejemplo, las hacemos solo, o sea, desde que entras de R1 y haces 3 meses de guardia mochila con adjuntos junior, o sea, con adjuntos que están de presencia. Y luego a partir de R2 nosotros sí que estamos solos. El adjunto está localizable. Sí que es verdad que los fines de semana vienen de 9, o sea, de 10 a 2 de la tarde, pero entre semana y el resto del día generalmente estamos solos y ellos están en casa, o sea, les puedes llamar para cualquier cosa, no hay ningún problema a la hora que sea, pero están en casa. Entonces las guardias, bueno, a ver, hay guardias movidas porque el paciente de nefro es un poco paciente bomba, hablando con cariño, es decir, son pacientes que está muy bien porque ves o sea, pero son muy pluripatológicos, tocamos mucho campo y más sobre todo si también tienes aparte de pacientes trasplantados, tienen mucha patología y entonces se pueden descompensar y bueno, a veces las guardias pues pueden ser un poquito más movidas, ¿no? Y luego nosotros además en Puigverd tenemos nuestras propias urgencias al margen de San Pau, entonces la carga asistencial es un poco mayor porque a veces nos vienen a urgencias pues bueno, un poco por todo. Más que nada porque esto sí que tenerlo en cuenta que el nefrólogo, los pacientes de nefro, sobre todo los trasplantados y los glomerulares o gente en diálisis, nosotros somos su médico de todo. O sea, van a venir, o sea, es como que tiene una confianza ciega en el nefrólogo y te van a venir por cualquier cosa y además de puertas generalmente te llaman si viene un trasplantado por cualquier patología y lo vemos nosotros. Entonces, bueno, las guardias, eso, es verdad que duermes, ¿eh? Hay guardias que puedes dormir y están bien, pero bueno, depende un poco movidas. Mm. Y luego las libranzas nosotros, antes no las librábamos mucho, pero ahora que estamos acabando ya en general se suelen librar. A veces te tienes que quedar un poquito si estás en planta haciendo el pase, bien, o sea, bien, bueno, ves un poco cómo está el tema y luego te vas sin pasar visita. Pero bueno, depende un poco esto, en cada hospital. Nosotros las guardias funciona un poco diferente. Nosotros empezamos eso de R1 y de R1 vas siempre con un adjunto, haces una guardia de fin de semana al mes para ver un poco cómo es la planta, coger un poco de mano con la nefro y siempre vas con un adjunto en todo momento de la mano y nadie te va a dejar solo en ningún momento. Después de R2 ya empezamos a hacer más guardias de nefro, pero hasta medianos finales de R3 vamos con adjunto. Al principio pues te acompañan más y después pues tú vas haciendo y vas consultando con tu adjunto que está de presencia y de R4 estamos solos. Y las guardias, bueno, un poco similares yo creo que como ha dicho Leonor, hay de todo, hay guardias que tienes un trasplante y pues ya no hay, se depa la guardia y no hay mucho más que hacer. Y nosotros sí que cuando vienen, nosotros estamos integrados en el mar, entonces normalmente cuando viene un paciente de urgencia, si es de diálisis sí que lo vemos nosotros siempre directamente y si son trasplantados primero pasan por puertas y después los vemos nosotros, pero bueno, que al final, aunque haya un paso intermedio, el paciente trasplantado siempre lo terminamos viendo en algún momento u otro cuando viene a urgencias. Somos sus médicos de referencias y pues es lo que hay. Y respecto, bueno, yo creo un poco similar. Y respecto a las libranzas, nosotros libramos siempre, a no ser que haya una catástrofe, yo nunca me he tenido que quedar para después de una guardia y también libramos las guardias de sábados. Cuando hacemos un sábado, el lunes no venimos.
eso es una cosa que hace un añito que hemos conseguido y estamos muy contentos. Así que eso sí, eso lo hemos luchado y bueno, la verdad que yo desde que he empezado la residencia nunca me he quedado y las guardias no nos quedamos nosotros, ni los adjuntos, ni nadie. Esto sí que está... No, eso está está... cambiando, ¿eh? Yo cuando empecé ahora, en general las guardias se libran. Pero es verdad que lo de los sábados nosotros no lo hemos conseguido, pero bueno, todo es ponerse. Pero vamos, que sí, la idea es un poco la misma en cuanto a las guardias. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más de alguna cosa. Yo que sé que tenéis dudas de, no sé, de lo que queráis. Sobre todo de, no sé, a ver, si nos llama el intervencionismo. ¿Hay bastante campo al salir de la especialidad o hay mayor campo clínico y poco intervencionismo aparte del trasplante? No, hay bastante. O sea, el intervencionismo en nefro está cogiendo fuerza. Hay hospitales a lo mejor pues que te diría, pues oye, por ejemplo, es verdad que os digo que os informéis en cada hospital, pero por ejemplo el Taulí es bastante potente en cuanto a intervencionismo en general. Entonces, bueno, ellos, por ejemplo, sí que sé que hacen bastante acceso vascular, de todo el tema de fístulas, todo el tema de mapeo de Doppler y todo, pues hacen bastante. Nosotros, por ejemplo, no hacemos las biopsias, las hacen los radiólogos. Sí que hay hospitales, no solo en Barcelona, sino en otras ciudades que sí que hacen sus propias biopsias, nosotros no. Y nosotros, bueno, se ponen catéteres, nosotros sí que tunelizamos el catéter, ¿no? Porque están los catéteres estándar y luego aparte los que dejamos permanentes que hay que tunelizarlos, que es bueno, pasarlo bajo de la piel básicamente. Esto sí que lo hacemos nosotros. Y bueno, yo creo que si te llama el intervencionismo, además cada vez hay más cursos, hay más másters, hay un montón del tema de intervencionismo en general, si te metes en la SEN. Y yo creo que campo de sobra hay si te interesa. O sea, no, lo veo totalmente, es una virtud. O sea, yo creo que hay tantas ramas que luego te puedes ir intentando meter por la que más te guste. Yo creo, ¿eh? No sé. Sí, sí, sí. Depende un poco, supongo que si te gustan mucho el intervencionista, tienes que buscar un sitio que sean muy Sí, punteros en esto. Nosotros tampoco, ahora estamos empezando con las biopsias, pero ya no llevamos mucho y pues catéteres y sí que hacemos mucha eco, esto sí que estamos muy metidos, pero es una cosa que está muy en expansión y vamos aprendiendo nosotros, nuestros adjuntos y estamos todos un poco pues aprendiendo con ello y probablemente de aquí a un par de años pues será muy diferente a lo de ahora, pero bueno, vamos un poco, es algo que está en desarrollo, así que pues veremos un poco, pero sí que pues hay campo, mucho. sí, totalmente. Los principales puntos negativos. Es que a mí me gusta mucho la especialidad. A ver, no sé, depende, no sé. Bueno, a ver, vamos a ser un poco criticones, pero a ver, ay, perdón, espera No que se me sé, está... com a especialitat, jo tampoc se m'ha... O sigui, sempre hi ha coses de funcionament de, pues, jo què sé, del centre o de l'organització o de coses, però com a especialitat en si, si t'agrada, està bastant bé, no sé. Sí, mira, no sé, yo es lo primero, más que puntos negativos, yo creo que es tener claro qué tipo de especialidad te gusta. Por ejemplo, yo qué sé, si tú estás dudando entre trauma y nefro, pues te diría, pues hay un problema, porque son, yo qué sé, es que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, los puntos negativos o positivos según la persona que te guste, es que es una especialidad médica y como es una especialidad muy, muy clínica, o sea, para mí es de las médicas, de las más potentes en cuanto, ¿sabes?, más completas, te tiene que gustar ese tipo de paciente. O sea, si a ti te gusta mucho más en plan, el correr todo el rato y eres un perfil más, yo que sé, por ejemplo, de intensivos o de cirujano, pues a lo mejor la especialidad se te queda un poco corta. Te tiene que gustar también, pues, son pacientes que a lo mejor si tú estás en planta de nefroclínica, pues pasas la planta, son pacientes complejos y luego tienes que estar un rato dándole un poco a la cabeza, en plan, a ver qué hacemos con este, o sea, es una especialidad muy médica. Luego el tema de la diálisis, que hay gente que lo ve como un punto negativo, yo lo veo como un punto positivo porque al final tenemos la oportunidad de tener una terapia sustitutiva para el riñón. O sea, no se nos mueren, tenemos una opción de cuando les falla totalmente el riñón o sea, darles una opción aparte del trasplante. Y bueno, la diálisis puede ser compleja, puede ser da un poco de miedo, pero bueno, también tiene sus puntos
puntos positivos. Y luego tiene una parte más técnica si te metes mucho en la misma técnica de la diálisis, pero luego también, yo qué sé, es muy de paciente crónico, al final son pacientes que ves 3 veces a la semana, que va siguiendo con todas sus, yo qué sé, todas las complicaciones de la enfermedad renal crónica que ya sabréis, la anemia, todo el tema del metabolismo fosfocalcio, la nutrición, yo qué sé, esto también incluso se convierte en un punto positivo viéndolo como negativo de inicio. Y no sé, es verdad que, por ejemplo, pues no tenemos una privada brutal, por ejemplo. Si lo ves como... A mí no es una cosa que yo me planteé al principio, pero bueno, es una cosa a tener en cuenta. La nefro a lo mejor no tiene tanta salida privada como si te piensas en otras especialidades. La verdad, sí que puedes trabajar en algún hospital privado, puedes hacer algo de consulta externa, pero es verdad que pedimos tantas pruebas y son, o sea, pruebas tan caras y tratamientos son tan caros y el manejo es tan complejo a veces que generalmente para manejarlo en un privado es muy complejo y entonces las salidas en cuanto a privadas son un poquito a lo mejor más limitadas. Y no sé qué más. Si tú, no sé si se te ocurre. No, te tiene que gustar mucho el paciente crónico, no sé, pero no, Mm. no sé, Yo creo que es un poco eso, ¿no? En general. pero no sé. Sí, no sé, ¿dudáis entre alguna especialidad en concreto? A ver, o sea, o lo tenéis muy claro. ¿Todos tenéis claro que queréis nefrología? Es un poco, devuelvo ya la pregunta, a ver si me contestáis. No, ahí está la gente más cortada. Dudo entre varias médicas. A ver, Julia, ¿y entre qué especialidades dudas? Si lo vamos a intentar convencerte. Nefro solo, yo dudo de todo. Nefro y reuma. Vale. Bueno. Nefro y reuma. Mira, nefro y reuma es una duda bastante razonable, francamente. Yo tiraría por nefro, no. Mira, lo bueno de la nefro, si te gusta reuma, es que en nefro vas a ver depende del centro evidentemente, pero dentro de nefroclínica el tema de enfermedades sistémicas se ve mogollón. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos muchísimos casos de glomerulares, lupus un montón, vasculitis y todo esto al final, y de hecho nosotros tenemos sesiones compartidas con reuma, por ejemplo, hacemos una sesión con reuma cada 3 semanas, cada 3, 4 semanas y compartimos muchos pacientes porque al final son dos especialidades que quieras o no se llevan bastante. Reuma para mi gusto depende del hospital, al menos en el mío no tiene tanta hospitalización. A mí, por ejemplo, si te gusta mucho la planta, también es verdad que depende del hospital, pero por ejemplo en el mío hay bastante planta de nefroclínica y reuma no tiene tanta hospitalización. Es más, a lo mejor consulta o interconsultas. Pero también depende del centro. Luego yo creo que si te vas a otros hospitales, a lo mejor sí que es más potente, ¿eh? Pero esto no lo sé. Y no sé tú, Eulalia, si... Sí, yo creo que es similar que nosotros, pues tenemos mucha más hospitalización, paciente un poco más agudo, cosas urgentes, y reuma tampoco sin yo conocer mucho, pero me da la sensación que es mucho más paciente ambulatorio y es otro perfil de paciente que también es muy crónico y que hay mucha fisiopatología y mucha cosa sistémica que es común, pero es otro perfil, me da la sensación. Pero bueno, eso también supongo que tendrías que preguntar a ver los reumatólogos que te cuentan, pero... Exacto. Y luego Irene pregunta, para ver enfermedades sistémicas y glomerulares, ¿qué hospitales recomendarías? Bueno, yo siempre digo lo mismo y es que podemos hacer publicidad aquí cada una de nuestro hospital, pero que yo creo que o sea, aparte de lo que nosotros contemos, que siempre vale la pena que preguntéis luego en cada servicio, ¿eh? O sea, esto, o sea, lo recomiendo mucho. En el nuestro en concreto sí que hay mucha nefrología clínica y vemos mucha enfermedad, o sea, vemos muchos glomerulares y la nefroclínica es bastante, para mi gusto, está bastante bien. Yo estoy bastante contenta con eso, además es un campo que me gusta. Entonces, bueno, esto en Puigverd pues sí que está bien, pero bueno, creo que en general en casi todos los hospitales, no sé vosotros, está... Sí, está bien. A mí me gusta mucho la relación un poco también con los patólogos, poder discutir, ¿no? Nosotros hacemos como sesiones con ellas conjuntos para discutir biopsias y un poco, y yo creo que todos un poco hacemos lo mismo. Hay la Sí, planta, nuestro hospital tampoco es enorme, la planta pues tiene el volumen que tiene, pero está sí. bien.
No, está bastante bien, es eso. Hay hay muchas sesiones clínico-patológicas, ves bastante biopsia por el tema de las glomerulares. Luego, por ejemplo, nosotros supongo que en otros hospitales hay hospital de día, que ves también, decides con la biopsia pues el tratamiento que le vas a poner, pues si tiene, yo que sé, una glomerulonefritis membranosa, por ejemplo, o lo que sea. Y está bastante bien, eso está bien. Hay mucha diferencia entre hospitales, hombre, pues sí, supongo, no sé. Hay diferencia. Bueno, cada uno a lo mejor pues te va a ofrecer alguna cosa que el otro no. Hay hospitales también que tienen trasplante y otros que no. Bueno, es un poco valorar, también ir ahí, ver un poco qué os parece el servicio, hablar con la gente. Evidentemente un servicio que tenga, o sea, que tenga todo desde el principio, pues bueno, puede estar bien, o sea, está bastante, o sea, pues una formación bastante completa y a lo mejor si tienes trasplante de inicio desde re pequeño, vas viendo un poco, te vas familiarizando con esto, con las guardias, elegir el, yo qué sé, el receptor, vas un poco familiarizándote con el trasplante y eso es bueno. Pero eso no quiere decir que hay hospitales que a lo mejor no trasplantan, que la formación es buenísima, o sea que, bueno, yo creo que Yo deberíais... sí que creo que hay, yo sí que intentaría ir a algún sitio que trasplanten más que nada porque aunque después hay sitios que hacen seguimiento compartido de trasplantados, también ven en consultas y a veces en urgencias, pues siempre tienes más ¿no? Vais más pacientes y siempre, bueno, me da la sensación de que si no trasplantas, pues hay una parte que aunque rotes fuera, pues te pierdes un poco, pero bueno, es mi impresión que yo sí que lo recomendaría No, sí. intentar si podéis. No, sí, yo en eso también, pero vamos, que informar. Sí, Sí, pero cualquier en Barcelona, justo en concreto, sitio. hay bastantes hospitales trasplantadores y hay otros que no trasplantan, pero que también sabemos que la formación es muy buena. Así que bueno, eso es. Mira, lo he hecho, trasplantamos Puigverd Mar, Belviche Clinic y Can Ruti. Tengo entendido, ¿no? No sé si me he dejado alguien. Creo que no. Bueno, pues estas. Y Y Vallebrón, sí. perdón, Valle, perdón. Perdón. Y Valle. Lo siento. Me está bastante bien también ahí. Vale, es que se me ha ido. Me he centrado solo. Estoy de vacaciones Está muy arriba. estoy de vacaciones y he perdido la parte superior de Barcelona. Nefrólogos que al final se dedican al trasplante representan la minoría. Es un campo muy deseado, con mucha competencia. Bueno, hombre, no hay tanta gente que se dedica al trasplante porque evidentemente las plazas son más limitadas, pero si te formas en un... Bueno, competencia siempre hay, es que es una pregunta un poco complicada de contestar, pero bueno, yo qué sé, plazas hay siempre, por ejemplo, yo qué sé, en el hospital donde me he formado yo ahora o en otros van saliendo plazas, a lo mejor cada X tiempo pues sale alguna de trasplante. Hay posibilidades, si te gusta mucho y te interesa el trasplante, evidentemente te recomendaría sí o sí que te fueras a un hospital que tenga programa de trasplante, porque es mucho mejor si te interesa ya desde el principio del trasplante que lo veas durante toda la residencia y luego, evidentemente, pues ya intentaré focalizarte ya pero bueno, esto es más complicado, esto depende un poco, no sé. Pero bueno, como posibilidad, evidentemente, si te gusta el trasplante, es una salida que es posible, desde luego. No sé. Sí. Cuando uno llega a reserva. ¿Cómo es el día a día? Bueno, depende un poco por lo que de donde esté rotando el servicio, pues eso es, hay muchas cosas y son muy diferentes, entonces como hay unas rotaciones establecidas, pues si rotas, pues estás en la planta de especialización, pues nosotros hacemos siempre pues un pase de guardia o algunas sesiones al empezar la mañana y después pues pasas la planta y por la tarde a veces también hay alguna sesión, alguna cosa, es un poco estándar. Si haces una rotación que es más de consultas, pues pasas la consulta durante la mañana. Si es diálisis, pues pasas a ver los turnos de diálisis de mañana, de tarde, haces unas gestiones. Bueno, es muy diferente según dónde estés y un poco lo que toque. No sé. Sí, sí, o sea, básicamente depende del momento, de lo que te toque rotar. O sea, generalmente nosotros al menos tocarás bastante planta entre nefroclínica y trasplante. Y en casi todos en el nuestro al menos casi siempre hay sesiones todos los días o clínico, yo que sé, o tienes que preparar un caso clínico con los de anatomía patológica o hay una sesión que da algún adjunto, bueno, o hay alguna asistencial.
Entonces vas a la sesión y luego pues como todo equipo de planta, o sea, te reúnes, revisas un poco los pacientes que hay, coges constantes y te pones a pasar visita. Eso es un poco cuando estás en trasplante, cuando estás en nefroclínica. Luego si estás en diálisis, pues en hemodiálisis, pues normalmente, por ejemplo, nosotros, aparte de los gente que se dializa ingresados, nosotros tenemos turnos crónicos, o sea, tenemos gente que viene a dializarse pues, a la Puigverd y que viene pues, en turno de mañana o en turno de mediodía y entonces pues, pasas visita y ves un poco cómo están, ves un poco las características y en peritoneal un poco lo mismo. Si te toca consultas, pues esto, puedes hacer consultas de hipertensión, consultas, yo que sé, más de ERCA, de enfermedad renal crónica avanzada, pues es un poco según las rotaciones, pero básicamente es un poco lo mismo que comentaba Eulalia. Sí, nosotros también, bueno, hacemos también una rotación que llamamos interconsultas, que vamos un poco por el hospital viendo pacientes que nos van consultando, vemos urgencias, pero depende, pues cuando haces interconsulta, pues a lo mejor es una cosa un poco más dinámica, que vas un poco más, si no, pues estás en la planta, pues es un poco así. Y sí, la verdad que nosotros también somos de hacer bastante sesión cada día. Es raro que no haya algo, que también está muy bien porque al final pues compartes casos, aprendes de los compañeros o de alguien que viene a explicarte algo y está bastante bien. Y esto. Vale, Queen Solaris Feu. Bueno, a ver, nosotros en teoría se sale a las 5 en Puigverd. Es verdad que depende de la rotación, las 5 se queda un poco corto y sales a veces un poco más tarde, sobre todo cuando estás en planta. Si estás en diálisis o estás en consultas, pues sí que sales a las 5, pero hay veces que cuando estás en planta, que la carga asistencial es bastante, bueno, más importante, pues a lo mejor entre ingresos y tal, pues te retrasas un poco. Pero el horario, al menos nuestro oficial, es de 8:30 a 5, cuando estás en nefro. Cuando estás rotando en otras especialidades, entra a las 8. Vale. Y no sé vosotros. Nosotros hacemos de 8:15 a 5 y los viernes hasta las 3. Y los viernes hasta las 2 nosotros, exacto, perdón, que no lo he dicho. Y después en verano hacemos de 8:15 a 3, creo, y los viernes hasta las 2. Hacemos como un horario de verano. Y bueno, nosotros pasamos la guardia normalmente a las 3, intentamos que el objetivo es que a las 3 esté la parte asistencial más o menos resuelta y después por la tarde pues hay que hacer altas o preparar informes o preparar sesiones o a veces tenemos en dispensarios de residente, pues son de 3 a 5. Es un poco como está organizado. A veces pues hasta a las 3 no llegas y te queda alguna cosa para hacer de 3 a 5 de la planta o es un poco así. El objetivo, al menos lo que nos proponemos nosotros, es intentar pues a las 3 la parte más asistencial que esté hecha y después pues esto. Y es así. Y empezamos a las 8:15, creo que he dicho mal, pero bueno, oficialmente es a las 8 y después de 8 a 8:15 te cambias y a las 8:15 empieza la sesión, pero bueno, de 8 a 5 es lo que mínimo. Y después pues depende de, pues a veces hay que quedarse un poco más. Pues igual. ¿Diríais que la residencia es especialmente dura o similar a otras médicas? A ver, es que, bueno, depende un poco porque, bueno, tienes amigos y tal, pero realmente os podemos dar un poco nuestra visión. A ver, dura, hombre, a ver, es dura. Yo es que estoy acabando ahora y, bueno, a lo mejor, pues, si miras un poco atrás, sí que hay partes que son, bueno, pues a lo mejor que se te hacen un poquito más duras porque a lo mejor, pues, yo que sé, es una especialidad evidentemente como todas que tienes que meterte en materia, que yo que sé, que si tienes que hacer sesiones, que si la carga asistencial, pues a veces se puede hacer un poco más durilla, pero bueno, en general yo creo que debe ser similar a cualquier especialidad médica, ¿eh? No veo mucha... También depende del hospital en el que estés y demás, pero yo creo que debe ser bastante similar a, yo qué sé, si coges cardio, si coges digestivo, o si coges, no sé, hemato. No creo que, o onco, yo qué sé, no veo una diferencia muy importante. Pero depende también del hospital y de lo que te exijas. Al final, esto va un poco en esto. Si tú eres rápido, haces tu trabajo, pim, pam, me voy, bueno, sí, yo qué sé, hay gente que depende un poco de cada uno, yo creo. Y de lo que quieres hacer, porque siempre hay cosas que hacer, hay sesiones que preparar, algún trabajo de investigación, aunque sea pequeñito, que quieras hacer, alguna cosa que quieras revisar.
y un poco depende del interés que tengas. Si hay una parte asistencial que te ocupa lo que te ocupa y esto es fijo y después pues hay un montón de cosas infinitas que nunca acaban y que siempre hay algo más para revisar o para mirar y un poco depende las horas que estés tú dispuesto a invertir para tu formación y para salir de la residencia con más o menos hecho. Yo creo que al final pues hay gente que esto no le interesa para nada y hace el mínimo y si te gusta y pues siempre hay cosas que preparar y cursos a los que apuntarte y cosas que hacer y no terminarías nunca. Y un poco cada uno tiene que saber pues lo que quiere invertir en esto para salir pues más o menos no formado, pero bueno, no sé, es mi impresión que para formarte hay que invertirle tiempo, entonces hay una parte asistencial que no te la quita nadie y después pues un poco... Totalmente, es un poco así, como un poco lo que tú te exijas y esto. Pero bueno, yo no sé si tenéis alguna otra pregunta. Bueno, no sé, yo creo que en general, a mí personalmente, y eso que yo estoy acabando y puedo estar a lo mejor ahora un poquito más cansada, es una especialidad que para mi gusto vale la pena coger. Es bastante completa y yo creo que si os habéis fijado en ella, desde luego, yo la volvería a coger ahora mismo, o sea, sin duda. O sea, que es bastante completa y que es muy desconocida y además cada vez está creciendo más. O sea, cada vez hay más líneas de investigación, cada vez hay más cosas, cada vez en cuanto a todo, ¿eh? No solamente en cada ámbito y es bastante completa. Y bueno, nos quedan 5 minutos, así que si queréis alguna preguntita así de última la calidad de vida. Después de la residencia, supongo, yo creo que depende un poco de a lo que te quieras dedicar y al final esta es la gracia un poco de las múltiples salidas que tiene. Pues yo creo que si te quieres quedar en un hospital y haciendo más investigación o una cosa así más, ¿no? Tienes que dedicarle más horas y tienes que hacer guardias la mayoría de hospitales, pero si no te gusta y quieres hacer un horario más cerrado y así, pues también hay los centros de diálisis que en eso pues tienen un muy buen horario por lo que me han dicho, o puedes ir a un hospital comarcal que a veces no hay guardias o que es un horario diferente y a lo mejor pues no hay trasplante, pero hay también glomerulares y consultas y es un poco la gracia. Yo creo que lo bonito de la nefro es que cuando has hecho la residencia pues ves un poco lo que te gusta y lo que quieres hacer y puedes escoger cualquier cosa y está, bueno, no sé si es... Totalmente. Sí, yo pienso igual, que la calidad de vida depende un poco del ámbito, puede ser muy buena o puede ser a lo mejor que sí te gusta un poco más, pues esto. Vale. Bueno, si queréis antes de iros podemos dejar nuestros correos, si queréis, que el año pasado sí que lo hicimos del hospital, por si tenéis alguna duda en concreto. Más en esto y así ya nosotros, bueno, yo algún resi, por ejemplo, en caso nuestro os podemos dar más información, lo que queráis, ¿vale? Yo si queréis escribo aquí mi correo y si tenéis alguna duda nos podéis escribir. ¿Vale? A ver, ahora sí. Bueno, Leonor y Eulalia, en nombre del Colegio de Médicos, os queremos dar las gracias por vuestro tiempo y por vuestra col·laboració en estas jornades. I a tots els que us heu connectat també donar-vos les gràcies pel vostre temps i qualsevol coseta ens trobareu al Col·legi de Metges. Gràcies, fins la propera. Gràcies.